entonces, ¿ya? A leer el texto del versículo 1 al versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Pardos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Hasta allí la palabra de Dios por hoy, para poder reflexionar un momento. Ok, nosotros hemos llegado ya a nuestro cuarto mensaje acerca del Espíritu Santo. Y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. En este capítulo, que la verdad es un capítulo bien polémico, no intento yo hoy lidiar con lo polémico que puede ser, pero sí quisiera yo iniciar diciendo lo siguiente acerca de este capítulo de Hechos, de este capítulo 2 del libro de los Hechos. Este relato que ustedes leen, que tienen ustedes aquí en sus Biblias, que leen en su dispositivo, es un relato o un hecho histórico, es un hecho único y es un hecho irrepetible. Observen lo que digo. Es un hecho histórico, único e irrepetible. Y es importante subrayar eso. Porque debido a que perdemos estas tres ideas, comenzamos a malinterpretar algunos acontecimientos que vemos en televisión, comenzamos a malinterpretar la obra del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, y lo que observamos en otros lugares que nos llevan a pensar de forma equivocada con respecto al obrar del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan de que lo que ustedes acaban de leer tiene, obviamente, importancia para nosotros. Al reflexionar en él, al ver cómo el Espíritu Santo obra, pero esto es un hecho histórico, único e irrepetible, donde el Pentecostés viene a ser el cumplimiento de las promesas de Cristo, donde este don, que es el Espíritu mismo, viene a capacitar a la iglesia con el propósito de llevar a cabo la misión que ya el capítulo 1, versículo 8 ha establecido. Esta misión mundial de ser testigos y de anunciar el Evangelio por todo el mundo. Así que, si ustedes tienen ahí, reitero, su Biblia abierta, yo quisiera que ustedes pudieran seguirme. Es un texto que vamos a abordar solamente hasta el versículo 13 del capítulo 2, pero que me gustaría a mí, solamente como a modo de división general, observar algunas ideas. Si ustedes miran los primeros 13 versículos,
estos primeros 13 versos de Hechos capítulo 2 nos hablan acerca de la plenitud del Espíritu, la llenura, cómo el Espíritu Santo desciende sobre aquellas personas que se encontraban en Jerusalén en aquel momento. Ese acto, ese evento que ocurre en los primeros 13 versos, los capacita a Pedro para anunciar el Evangelio, donde él presenta uno de los mensajes más potentes, más importantes que ustedes encuentran en este libro. Y ese sermón tiene una dimensión del versículo 14 hasta el verso 41, para terminar en la última sección, versículos 42 al 47, hablándonos a nosotros acerca de la vida en comunidad de los creyentes. Es decir, noten ustedes que la obra del Espíritu Santo en ese momento en la iglesia es una obra poderosa que empodera a Pedro para hablar con la verdad un mensaje cristocéntrico y que transforma la vida de 3.000 personas. 3.000 personas llegan al conocimiento de Cristo en este pasaje de Hechos 2, que es un pasaje fabuloso. Ahora, hay dos cosas que obviamente también tengo que aquí subrayar. La obra del Espíritu Santo en Hechos 2 no es la primera obra. Nosotros creemos, como ya lo hemos dicho anteriormente, que el Espíritu Santo ya estaba obrando en el Antiguo Testamento. Y el trabajo de la iglesia que ustedes ven en Hechos 2 no es el único trabajo, o Hechos 2 no es el inicio de la obra de Cristo, o más bien, no es el inicio de la iglesia en el libro del Nuevo Testamento, sino que tenemos problemas, ¿no? Gracias. Sino que la obra que ustedes observan aquí en Hechos 2, que es la iglesia, ya también está presente en el Antiguo Testamento. Entonces, ni el Espíritu Santo es una novedad en Hechos, ni la iglesia tampoco es una novedad en el libro de los Hechos. Esto ya está presente en el Nuevo Testamento y ya está presente también en el Antiguo Testamento. Pero así como Cristo inició su ministerio público siendo lleno del Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo capacitado por el Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio público, la iglesia de la misma manera requiere de esta llenura para llevar a cabo su ministerio. Ustedes y yo somos dependientes del Espíritu Santo y no debemos olvidar eso. Todo lo que hacemos como iglesia depende del obrar del Espíritu Santo. Las personas que se salvan, que llegan al conocimiento de la verdad, es por obra del Espíritu Santo. No es estrategia, no hay templo, no hay hombre o persona o elocuencia que pueda transformar las vidas de las personas, sino solo el poder y el obrar del Espíritu Santo. Para nosotros es importante resaltar eso, porque se maximiza todo hablando de obras milagrosas, señales, prodigios que de alguna forma transforman la vida de personas, obras extraordinarias, o se minimiza la obra del Espíritu Santo diciendo que no es importante, que la estrategia es lo importante, que la forma en que hacemos cosas o desarrollamos un trabajo es importante, cuando la verdad no es así. Nosotros dependemos constantemente del Espíritu Santo. La iglesia vive y se desarrolla por el obrar del Espíritu Santo. Las familias, nosotros como creyentes, dependemos del Espíritu Santo. Por eso necesitamos de Él constantemente. Necesitamos de su iluminación, necesitamos que Él nos redarguya, necesitamos que Él nos lleve a la palabra, necesitamos que Él nos haga crecer a la estatura de Cristo, necesitamos que Él haga de nosotros una iglesia viva. Dependemos del Espíritu Santo, dependemos de su palabra, dependemos de su obra en nosotros. Ahora,
¿Qué es lo relevante que ustedes encuentran en este pasaje? Yo quiero subrayar 3 ideas en este capítulo 2, ¿ya? Así que les invito, por favor, que me acompañen con eso. Lo primero que voy a subrayar es simplemente el evento. Quiero que veamos un momento el evento de la llenura del Espíritu Santo, el derrame del Espíritu Santo en este pasaje, versículos 1 al 4. Luego quisiera observar cuál era el propósito de por qué el Espíritu Santo descendió. Y tercero, quisiera que podamos mirar por un momento las reacciones ante este evento que encontramos aquí en Hechos 2. Así que concéntrese, por favor, por un momento. No permita que Satanás ahí lo distraiga, sino que abra su Biblia, abra su celular y vaya a los primeros 4 versos. Allí nos vamos a concentrar por un momento. Observe usted lo que está pasando en el texto. ¿Qué es lo que ocurre? O más bien, ¿cuándo ocurren los acontecimientos de Hechos 2? Si ustedes miran el versículo 1, Lucas nos va a decir de que este evento ocurrió en el día de Pentecostés, versículo 1. ¿Qué es el Pentecostés? El Pentecostés es una fiesta judía que tiene 2 grandes significados. Por una parte, para los judíos, el Pentecostés tenía un significado agrícola. Por otra parte, el Pentecostés tenía un significado histórico. En un sentido agrícola, el Pentecostés era una fiesta de las cosechas. Era una fiesta de los primeros frutos. Eso tú lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 23, en Número capítulo 28. Pero por otra parte, el Pentecostés, que es un acontecimiento que ocurre 50 días después de la Pascua, era una conmemoración, una celebración de la entrega de la ley en el Sinaí, donde en este periodo intertestamentario los judíos han comenzado a celebrar post-Pascua, la entrega de la ley. Y estos 2 significados, en algún sentido, tienen mucho que ver con lo que ustedes observan en este pasaje, aun cuando Lucas no profundiza mucho. Por una parte, en este sentido, significado agrícola, ustedes pueden observar cómo la predicación de Pedro cosecha 3,000 almas salvadas por la predicación y el poder del Espíritu Santo. Pero por otra parte también, el descenso del Espíritu Santo que viene a llenar la iglesia de su don, de su poder. Se creía en el libro de Ezequiel que cuando el Espíritu Santo descendiera, Él iba a escribir la ley en el corazón de los creyentes. Y donde ustedes observan aquí un evento como aquel. Entonces, aun cuando, reitero, Lucas no avanza mucho en estas ideas, los elementos viento, fuego y voces que ustedes pueden observar en este pasaje, sí intenta relacionarnos con el Sinaí, sí intenta llevarnos a recordar no solamente este evento como algo desconectado de toda la Biblia, sino que está muy conectado con todo lo que el Antiguo Testamento dice acerca de ley, acerca del descenso del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, este evento del Pentecostés es importante para el judío. Ahora, ¿dónde ocurre? Si ustedes observan ahora el versículo 2, el versículo 2 dice de que este evento ocurre en una casa. El texto no dice más que eso. Hay personas en una casa, no sabemos cuánto, probablemente estén allí 120 personas, no sé de qué tamaño era esa casa, pero Hechos capítulo 1, versículo 15, anteriormente comentaba de que allí estaban reunidos los apóstoles, entre otras personas más. Probablemente entre estas personas habían hombres, mujeres, niños, quizás relacionado incluso con la misma profecía de Joel, allí en el mismo capítulo 2, versículo 17, donde se nos dice que el Espíritu Santo descendería no solamente sobre hombres, sino sobre mujeres, sobre ancianos, sobre jóvenes, etc. Entonces, el evento ocurre en un lugar con cierta clase de persona y lo que el texto comienza a relatar es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Si ustedes observan versículo 2 al 4, este evento está caracterizado por 3 elementos. Viento, un viento reacio, un viento fuerte,
fuego y lenguas. Esos 3 elementos se roban la película en estos primeros 13 versículos. Estos 3 elementos son elementos que tienen o son símbolos que buscan mostrarnos, significar alguna cosa. Allí los comentaristas discuten entre varias ideas. Por una parte, ya sabemos nosotros que el viento es la misma palabra que se usa para Espíritu Santo. Pero también viento, por ejemplo, en el discurso de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3, se nos dice de que el viento y el fuego son un símbolo de juicio, donde el viento lleva de un lugar para otro la paja y el fuego quema la paja como una manera de traer juicio sobre ciertas personas. Fuego también, en este sentido y en este contexto, puede significar la presencia de Dios, recordándonos la zarza ardiente. Puede significar santificación, recordándonos Isaías 6. Aquí hay un sinnúmero de símbolos que todos pueden encajar dentro de este contexto. Y en relación a las lenguas que ustedes observan aquí, nosotros debemos entenderlas no como palabras sin sentido, no, son idiomas extranjeros que debido al auditorio que estaba allí presente, todos lograron escuchar el mensaje de Dios que estos predicadores comenzaron a comunicar. No son palabras sin sentido, inteligibles, que no se logran entender. De hecho, nosotros no deberíamos entender el don de lenguas como si estuviéramos hablando de algo que no tenga relación con algún idioma. Incluso 1 Corintios 12, del capítulo 12 al 14, donde se habla también allí de las lenguas, nosotros debiéramos entenderlo como idiomas y no como aquellas cosas que vemos en la televisión de personas hablando sin sentido, que no logran comunicar nada más que simplemente hacer el ridículo. En las Escrituras, las lenguas no son algo sin sentido, son un idioma y tienen un propósito. Según el versículo 6 y versículo 11, comunicar las maravillas de Dios de acuerdo a el obrar del Espíritu Santo. Miren, versículo 4, el Espíritu Santo obraba en los creyentes como Él quería. Entonces, de esta primera porción, versículo 4, del 1 al 4, hay algunas ideas que es importante subrayar. Y perdón por ser tan majadero aquí, pero necesito tomarme este tiempo porque de lo contrario no vamos a tener nunca más tal vez la oportunidad de hablar un poquito acerca de lenguas, cosas extraordinarias, Espíritu Santo, etc. Primero, ¿cómo debemos entender lo que leemos del versículo 1 al 4? Primero que todo, ustedes y yo tenemos que entender este evento como el cumplimiento de la promesa de Cristo. Esto es más cristológico que una obra simplemente del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que el libro de los Hechos es una continuación del obrar de Cristo en el Evangelio. El Espíritu Santo no viene a enfocarse en sí mismo escribiendo un libro que habla de sí mismo. El libro de los Hechos viene a hablar de Cristo y de su obrar, de su constante obrar, ahora a través de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Entonces, este evento es más cristológico que cualquier otra cosa. Segundo, lo que ustedes observan aquí, los primeros 4 versos, en relación a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, es algo, reitero, único, irrepetible e histórico. Es único, irrepetible e histórico. Aquí pasan cosas que no pasan en ninguna otra parte. Y esto es tan único como la experiencia del Jordán, como la experiencia del desierto, como la experiencia de Getsemaní, como la experiencia del Gólgota. Son únicos, irrepetibles e históricos, pero que tienen relación con la persona de Cristo y no con nosotros. Con esto no quiero decir de que el Espíritu Santo no viene a nosotros y no obra a nosotros.
Estoy hablando del evento que ustedes observan en el libro de Hechos capítulo 2. Este evento es único, irrepetible e histórico. Tú y yo no debiéramos esperarlo. No debiéramos hacer catecúmenos tratando de manipular nuestra lengua para que cuando seamos creyentes podamos hablar en lenguas, como en algunas iglesias se practica. Hay iglesias donde catecúmenos tiene que ver con simplemente entrenar tu lengua para que cuando seas un creyente tengas que manifestar que eres un creyente hablando alguna cosa que no es un idioma. Eso no tiene que ver con evangelio, no tiene que ver con la iglesia. La manifestación que tú observas aquí es una obra extraordinaria, donde Dios capacita a su pueblo para cumplir su obra. Por otra parte, este evento que también ustedes observan aquí, que es la venida del Espíritu Santo, no es una venida en 2 etapas. Hay algunas denominaciones que piensan de que el Espíritu Santo obra en 2 etapas. Por una parte nos hace nacer de nuevo y por otra parte nos llena con su Espíritu Santo, pensando en que son 2 etapas diferentes. La Biblia no nos enseña eso. El Espíritu Santo viene a nosotros una vez y para siempre. Nos hace nacer de nuevo y experimentamos su poder constantemente. No necesitamos un bautismo del Espíritu Santo. No lo necesitamos. No necesitas buscar una segunda experiencia con el Espíritu Santo. Eso no se puede sostener bíblicamente. Si tú eres creyente, eres parte del pueblo de Dios, el Espíritu Santo está en ti, vive en ti, te llena, te capacita. Él está constantemente en ti. No necesitas buscar segundas experiencias. No lo necesitas. Eso es un error. No hay una razón bíblica para pensar en eso. Pero también, y como dije anteriormente, lo que ustedes observan aquí, que es la venida del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo en tu vida, a través del don de lengua, el don de un idioma, no es necesariamente una manifestación de su presencia en nuestra vida. Nosotros somos una iglesia histórica, hermanos, y a través de la historia nosotros hemos observado las Escrituras y hemos entendido que hay dones de revelación que ya no están presentes en la iglesia. Y uno de los dones de revelación, como son el don de lenguas, no debería ser parte del mover y del actuar de la iglesia. Eso lo voy a explicar un poco más adelante cuando exponga acerca del Espíritu Santo y los dones, que será un sermón más adelante. Pero desde ahora quiero comentarles que ese no es el obrar según las Escrituras del Espíritu Santo en nuestro tiempo. Por lo tanto, cuidado, no nos engañemos. Si estamos reflexionando en el Espíritu Santo, estamos reflexionando con el propósito de poder honrar al Espíritu Santo y vivir en el Espíritu conforme a las Escrituras. No conforme a mi imaginación, ni conforme a lo que yo veo en la televisión o en algún otro lugar. Entonces, he allí el evento que ustedes observan, versículos 1 al 4. Pero este evento tiene un propósito. Y creo que ustedes puedan, por favor, ahora mirar versículos 5 al 11. ¿Cuál es este propósito? Si ustedes recuerdan capítulo 1, versículo 8, el propósito de este evento, del descenso del Espíritu Santo, de las lenguas, de todo lo que ustedes observan en estos primeros 13 versos, es obviamente desde que la iglesia se convierta en un testigo para el mundo. Ahora, ¿cuál es este testimonio que la iglesia da? Si ustedes miran el versículo 11, en este capítulo 2, el testimonio de la iglesia es hablar de las maravillas de Dios. ¿Notan ustedes? No es hablar de mí. No es hablar de otras cosas que no sea Dios. De hecho, el mensaje de Pedro, si ustedes lo examinan en su casa, ustedes observarán que es un mensaje cristocéntrico.
Es un mensaje centrado en el Evangelio. Es un mensaje que cambia vidas. No es un mensaje egoísta, no es un mensaje que busca ser popular o encantar a las personas o alguna otra idea equivocada. No, propósito de todo lo que está sucediendo en Hechos 2 es que las personas puedan conocer a Dios, puedan conocer las maravillas de Dios. Y esto obviamente sorprende a las personas, pero hay otra cosa que sorprende a la gente. Versículo 7, de que los portadores de este mensaje sean galileos. Miren, versículo 7. Galileos hablando de las maravillas de Dios. Para el judío, un galileo era una clase de persona inferior, subdesarrollada. Nadie daba un peso por estas personas. Y eran muy reconocibles a causa de su forma de hablar. Eso ustedes ya lo ven en los evangelios. Pero aquí están, galileos hablando en un dialecto que no habían aprendido y que por el poder del Espíritu Santo ellos podían alcanzar a las personas que estaban allí presentes. Interesante eso, cómo Dios utiliza sus instrumentos, cómo Dios utiliza a las personas para cumplir sus propósitos. Él no se vale de aquellos que son más capaces, de aquellos que quizás son más elocuentes, de aquellos que tal vez tienen mayor oportunidad, etc. Dios nunca se ha valido de alguna aptitud personal de nosotros para cumplir su obra. Dios es más glorificado cuando utiliza instrumentos humildes, instrumentos por los cuales quizás la gente no da ni un peso, pero Él los utiliza. Y eso es bonito para mí, porque así como ustedes, tal vez yo, igual que todos nosotros, si estamos aquí no es por méritos, no es por diplomas, no es por elocuencia, es solamente por la misericordia de Dios. Y es solamente por la misericordia de Dios que servimos. Dios le agrada utilizar personas, instrumentos humildes para su obra. Ahora, este mensaje, ¿por qué fue escuchado? Noten ustedes el versículo 5. El versículo 5 pareciera potente, porque el versículo 5 nos habla de que habían personas allí de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, ¿habían chilenos igual? No sé, quizás se podría preguntar, no sé. ¿Habrían argentinos? ¿Qué clase de personas son las que están aquí presentes? La forma en que Lucas comienza a mencionar las naciones allí en los versículos 9 al 11 nos sugiere a nosotros de que lo que él entiende por mundo, lo que él entiende por naciones, está muy relacionado desde su propia perspectiva. Estas naciones a las cuales Lucas aquí se refiere no son más que simplemente aquellas personas o ciudades grecorromanas que se extendían allí alrededor de esta cuenca mediterránea, donde habían judíos y que para Lucas probablemente era el mundo que existía. Por tanto, no debemos extrapolar este pasaje bíblico pensando en de que esto fue un evento que atrajo a todas las personas del mundo necesariamente, sino de aquel mundo conocido para Lucas, y que ellos escucharon el mensaje de Dios en sus idiomas, en su lengua materna, y que nos muestra cómo Dios tenía allí un propósito al reunir a todas esas personas y al utilizar a estos 120 personas, discípulos de Jesús, para llevar el evangelio a aquel mundo ya existente. Pero, ¿saben? Hay un comentario que es común casi en todos los estudiosos. Este evento que ocurre aquí en Hechos 2, al reunir a todas estas personas, a todas estas naciones, muchos estudiosos apuntan hacia un evento que ocurrió en el Antiguo Testamento y que tiene que ver con la Torre de Babel. Muchos piensan de que estas naciones aquí expresadas
apuntan a lo que vemos en Génesis 10, que es este relato también o este catálogo de naciones que están allí presentes, y donde, a diferencia de la Torre de Babel, donde Dios trajo juicio y separó a las personas confundiendo las lenguas, aquí en el Pentecostés nosotros vemos el Evangelio atrayendo a las naciones para que sean uno solo por medio de Cristo, creando una sola humanidad por medio del poder del Evangelio. Muchos observan aquí una restauración dentro del propósito de Dios, donde en Babel el propósito era exaltar al hombre y alejarse de Dios, y aquí en Pentecostés el propósito era exaltar a Dios y predicar el Evangelio a toda criatura. Es muy interesante eso, de cómo Evangelio es propagado a través de estos idiomas. Y esto obviamente prefigura otras cosas, hermanos. Prefigura lo que ustedes tienen en sus manos. Esa traducción que ustedes hoy día utilizan, antes no estaba aquí. Esto prefigura cómo el Evangelio se ha difundido a través de predicadores de diferentes idiomas, traducciones en diferentes idiomas, con un solo propósito: anunciar las maravillas de Dios. El evento de Hechos 2 es un evento evangelístico donde Dios toma la iniciativa y donde Dios utiliza instrumentos, hombres, mujeres, para predicar el Evangelio. Personas que posiblemente no creían que podían hacerlo, personas incapaces que no tenían los conocimientos lingüísticos para pronunciar el mensaje de Dios en el idioma en el que lo estaban haciendo. Pero Dios los utilizó con un propósito: anunciar las maravillas de Dios a las personas que estaban allí. Tal como ahora Dios lo está haciendo a tu vida. Dios desea comunicarse. Dios desea hablar contigo en tu idioma, en tu contexto. Él desea cambiar tu vida. Y por esa razón es que el Evangelio se predica aquí en Chile, como en África, como en Asia, en Europa, en todas partes. En un idioma, en un dialecto, con una traducción, con una forma, en un contexto. Porque Dios y su Evangelio están disponibles a todos. Y eso es lo que tú observas aquí en Hechos 2. La gente no cambia para conocer a Dios. Dios va a ellos. Dios habla en su idioma. Dios habla en su contexto. Dios va a ellos. Qué interesante es eso. Qué interesante. Imagínate que Dios les pedirá a todos nosotros, para que pudiéramos conocer el Evangelio, aprender hebreo, aprender griego. ¿Te das cuenta lo que significaría eso? ¿Te das cuenta lo que eso significaría? Pero no. El Evangelio se traduce a tu idioma. El Espíritu Santo obra de tal manera de que tú no tengas excusa y no puedas decir: es que no lo entiendo, es que no puedo. No, yo lo hago. Y eso es lo que tú ves aquí en Hechos 2. Dios se revela, Dios toma la iniciativa, Dios se da a conocer. Pero como ya hemos visto en un mensaje anterior, siempre hay dos reacciones frente al Evangelio. Mira ustedes versículos 12 y 13. El Evangelio siempre produce dos respuestas. Por una parte, un gozo; por otra parte, un rechazo, un asombro y una perplejidad, versículo 12. Por otra parte, una burla, versículo 13. Y aun cuando ustedes observan que las buenas nuevas aquí están expresadas de manera maravillosa en el idioma, en el dialecto de las personas que están allí presentes, lamentablemente, como dice Pablo a los Corintios, Cristo siempre tiene dos aromas. Para los que se salvan es un aroma de vida; para los que se pierden, Cristo siempre va a oler a muerte. Aquí hay un inicio de una teología del rechazo. El libro de los Hechos está plagado de rechazo. Ustedes miran los capítulos que componen el libro de los Hechos y ustedes van a observar
En cada capítulo, rechazo y rechazo, oposición y oposición. Hay 2 capítulos que se salvan en el libro de los Hechos donde no hay registro de rechazo. Capítulo 3 y capítulo 10. Pero cada uno de estos capítulos no son concluyentes. El capítulo 3 termina en el capítulo 4, donde sí se presenta una situación de oposición. Y el capítulo 10 termina en el capítulo 11, donde sí ocurre oposición dentro del relato. Hechos está plagado de rechazo y de oposición al mensaje de Dios. Pero Dios es incansable y Él sigue anunciando el Evangelio. Y es interesante de que la actitud frívola que ustedes observan aquí, la calumnia y no las preguntas de estos judíos devotos, es lo que produce la predicación de Pedro posteriormente. A pesar de la oposición, Dios aún así sigue adelante, sigue intentando, sigue anunciando su evangelio, cosa de que todo el mundo pueda llegar al conocimiento de Dios. Lo que ustedes ven en Hechos 2, y con esto yo quiero ir cerrando, no es causa de la embriaguez, hermanos. Versículo 15. De hecho, el fruto del Espíritu es dominio propio y no la pérdida de él. El fruto del Espíritu es dominio propio, hermanos, y no la pérdida de él, como ustedes lo observan en televisión y en muchas otras congregaciones que alardean de que tienen el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es dominio propio, no pérdida de dicho dominio. Esto no es consecuencia de la embriaguez. Lo que ustedes observan aquí no es un culto carismático lleno de palabras sin sentido, como ya les he comentado. Ustedes observan aquí el cumplimiento de la promesa de Cristo. Él ha prometido que no dejaría solos a su pueblo. Él envió a su Santo Espíritu para que ellos fueran capacitados para anunciar las maravillas de Dios. Lo que ustedes observan aquí es el cumplimiento de una promesa. Pero lo último que quisiera yo solamente comentar acerca de las lenguas, porque sé que siempre hay cosas aquí en nuestra mente acerca de eso. Ojo, el mero hecho de hablar en lenguas no es una razón bíblica, no es una evidencia bíblica para que las personas puedan pensar o creer que disfrutan de la presencia del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, los apóstoles tuvieron que definir criterios para probar los espíritus, porque habían engañadores, falsos maestros que se hacían pasar por espirituales, pero que no lo eran. Tal cual como en el Antiguo Testamento, para definir a un falso profeta y diferenciarlo de un verdadero profeta, también tuvieron que definir principios, maneras de diferenciarlos, ya que, como dice la misma Escritura, debido a los falsos maestros, ustedes y yo estamos llamados a probar a los espíritus, definir a la luz de las Escrituras qué es verdad, qué es falso. El Evangelio es poder de Dios para nosotros. Cuidado, hermanos, cuidado, porque hay un evangelio que no es evangelio y que se busca mezclar con poderes y señales, pero que solo buscan engañarnos. Cuidado, porque allí no está el Espíritu de Dios. Allí no está el Espíritu de Dios. Ustedes y yo necesitamos Escritura, Evangelio, para poder, como dice Pedro a esa multitud, escapar de esta generación maligna que se aparta de Dios, arrepentirnos y poder
disfrutar de su presencia para siempre. El día de Pentecostés para nosotros es una fiesta de celebración, porque Dios ha cumplido su promesa. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, y gracias a Él es que ustedes y yo podemos llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Sigamos confiando en Él, sigamos confiando en Él. Vamos a orar. Señor, yo te ruego que este pasaje de Hechos 2 pueda ser un pasaje que nos ayude, Señor, para vivir centrados en ti, en tu palabra, en tu evangelio, y no ser engañados, Señor, por falsos maestros, por falsos profetas, por engañadores de este siglo. Apártanos, Señor, del engaño, como tú así lo has prometido. Aparta de nosotros también a los engañadores. Permítenos, Señor, centrarnos en el evangelio, poder de Dios, confiar en el Espíritu Santo, el único que puede cambiar a las personas y puede cambiar también a tu iglesia para llevar a cabo tu misión, capacitados por ti, no por estrategias, no por ideas, no por buenas intenciones, sino por ti, Santo Espíritu. Ven a nosotros, llénanos, ayúdanos a crecer, ayúdanos a vivir más santos, ayúdanos a ser guiados por ti, para de esa manera llevar a cabo la misión que tú vienes a desarrollar en medio de nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra y permítenos ahora también poder adorarte y bendecirte por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Cantamos así. Orar, hermanos.